Hay un motivo claro por el que, en los últimos días, has sentido una inquietud difícil de explicar. Como si el ambiente estuviera cargado de una tensión invisible, una especie de electricidad sutil que no te deja relajarte del todo, aunque intentes concentrarte en tus asuntos o seguir con tu rutina. No se trata de paranoia ni de una simple nostalgia pasajera. Lo que percibes es real. Es un cambio en el clima emocional que te rodea. El inicio de un nuevo año no es solo una fecha distinta en el calendario. A nivel psicológico, funciona como una presión intensa que empuja a la superficie todo aquello que fue reprimido, aplazado o ignorado durante meses. Las emociones que parecían dormidas comienzan a moverse. Y esa persona que hasta hace poco parecía tan firme en su silencio, tan segura en su distancia, empieza a sentir que el control ya no es tan sólido como creía. Sus defensas se agrietan. Porque los nuevos comienzos tienen peso. Y ese peso termina venciendo cualquier resistencia artificial. Es importante comprender algo. El silencio que ves ahora puede ser engañoso. Desde afuera parece que no pasa nada. Como si la distancia se hubiera vuelto definitiva. Como si la otra parte hubiera seguido adelante sin mirar atrás. Pero en la psicología profunda, los periodos de calma absoluta rara vez significan indiferencia. Muchas veces son la antesala de una liberación intensa. Lo que parece frialdad, en realidad, suele ser tensión acumulada. Presión emocional buscando una salida. Tu mente lógica quizá te diga, si no ha pasado nada hasta ahora, probablemente ya no pasará. Sin embargo, la mente humana no funciona de forma lineal. Existe un efecto de acumulación. Cuanto más se reprime algo, con más fuerza termina manifestándose. Por eso, a veces, el silencio prolongado no anuncia ausencia, sino inminencia. Estamos atravesando una etapa colectiva que empuja a las personas a tomar decisiones. El comienzo del año actúa como una revisión interna obligatoria. Nos confronta con preguntas incómodas. ¿Qué funciona en mi vida? ¿Qué ya no encaja? ¿Qué estoy evitando? Durante el año pasado, esa persona pudo distraerse. Trabajo, compromisos, relaciones superficiales, cualquier cosa servía para no mirar hacia adentro. Pero ahora el ruido externo disminuye. Y cuando el ruido baja, la voz interior se vuelve imposible de ignorar. Las máscaras se caen. Las verdades pendientes regresan. Esa presión interna crece, aunque no lo diga en voz alta. Y lo que tú sientes no es simple imaginación ni deseo proyectado. Es una resonancia emocional. Como si, de algún modo, estuvieras percibiendo la lucha que ocurre al otro lado. Una batalla silenciosa entre el orgullo que insiste en mantenerse lejos y la necesidad profunda de cerrar el año con honestidad emocional. El inicio de ciclo acelera todo. Procesos que antes habrían tardado meses ahora se comprimen en semanas. Los tiempos se acortan. No porque todos los conflictos estén resueltos, sino porque sostener el silencio empieza a volverse agotador. El ser humano tiene poca tolerancia a la contradicción interna. Cuando lo que siente no coincide con lo que hace, aparece una incomodidad que termina rompiendo cualquier postura rígida. Y entonces, el recuerdo de la conexión, la sensación de ausencia y la necesidad de paz interior chocan contra el muro que esa persona construyó. Y ese muro no es tan fuerte como parece. De hecho, es más frágil de lo que imaginas. Porque muchas veces lo que parece distancia es solo resistencia forzada. Y cuando la resistencia se cansa, el acercamiento se vuelve inevitable. Para comprender por qué este momento es tan decisivo, hay que considerar un fenómeno psicológico interesante. La mente humana necesita hitos temporales para reinventarse. Fechas que simbolicen borrón y cuenta nueva. El cambio de año es el más poderoso de todos. Se siente como una oportunidad de empezar desde cero. De corregir errores. De dejar atrás lo que pesa. Pero aquí surge el problema. Nadie puede comenzar realmente de nuevo mientras arrastra asuntos emocionales sin resolver. No puedes construir algo distinto si aún cargas pendientes del pasado. Y cuando esa persona intenta imaginar su futuro, proyectar metas, planes o ilusiones, tu ausencia aparece como una interrupción constante.
como una conversación inconclusa, como algo que quedó abierto. Durante meses fue fácil adormecer esa sensación. La rutina ayuda a anestesiar. Las obligaciones distraen. El ruido social tapa la introspección. Pero ahora, con el inicio del ciclo, el silencio externo amplifica el mundo interior. El vacío se siente más grande. Las distracciones ya no funcionan igual. La euforia de las fiestas se apaga. Y lo que queda es la realidad cotidiana, desnuda y honesta. Ahí es cuando la falta de tu presencia se vuelve evidente. No es solo soledad. Es la sensación de que algo esencial falta. Porque no es lo mismo estar solo por elección, que sentirse solo por haber perdido algo importante. Carl Jung hablaba del impulso natural de la psique hacia el renacimiento. Según él, todos necesitamos renovarnos periódicamente para no quedarnos atrapados en estancamientos emocionales. Pero ese renacimiento no ocurre escapando del pasado. Ocurre integrándolo, mirándolo de frente, resolviendo lo pendiente. Y esa persona, aunque intente avanzar, intuye que no puede hacerlo del todo mientras parte de su energía emocional siga conectada contigo. Porque no se puede caminar ligero cuando el corazón aún mira hacia atrás. Pero hay algo esencial que muchas personas pasan por alto. Ningún renacer auténtico nace de la evasión. No se puede empezar de nuevo simplemente corriendo en dirección contraria al pasado. Para transformarse de verdad, primero hay que integrar lo vivido. Aceptar lo que quedó pendiente. Cerrar lo que quedó abierto. Y esa persona, aunque tal vez no lo exprese, siente esa llamada interior con mucha claridad. Tiene el deseo profundo de renovarse, de sentirse ligera otra vez, de recuperar la vitalidad que perdió. Sin embargo, cada intento de avanzar se frustra, porque parte de su energía emocional continúa atada a ti. Puede llamarlo culpa. Puede llamarlo deseo. Puede llamarlo duda. Pero el resultado es el mismo. No logra soltarte del todo. El comienzo de año no tolera autoengaños. Trae una especie de lucidez incómoda. Empuja a la mente a resolver lo inconcluso, a limpiar lo que quedó pendiente. Por eso la idea de buscarte, que antes parecía lejana o improbable, empieza a transformarse en algo más urgente. Casi necesario. Como si contactarte fuera la única forma de respirar con libertad. En este estado, la memoria emocional se activa de una manera muy particular. No es solo que recuerde momentos felices. Es algo más complejo. Surge una nostalgia funcional. No extraña únicamente lo que vivieron juntos. Extraña quién era cuando estaba contigo. Esa versión más auténtica. Más relajada. Más viva. Y entonces aparece una pregunta inevitable. ¿Quién quiero ser ahora? ¿Quién quiero ser este año? Y, para su sorpresa, la respuesta no puede separarse de la conexión que compartieron. Porque se da cuenta de algo incómodo. A tu lado experimentaba una sensación de coherencia interior que hoy no logra reproducir. Tal vez era paz. Tal vez libertad. Tal vez simplemente sentirse en casa. Pero nada de eso aparece en su presente. Compararse duele. Golpea el orgullo. Sin embargo, también cura. Porque rompe la fantasía de que estaba mejor sin ti. A esto se suma otro factor más primitivo, más instintivo. Cuando se inicia una nueva etapa, o cuando el entorno se vuelve más frío, más introspectivo, el ser humano tiende a buscar refugio emocional. Seguridad. Pertenencia. Las aventuras superficiales pierden encanto. Las distracciones ya no satisfacen. Lo que antes parecía libertad empieza a sentirse vacío. Y frente a esa sensación, la idea de intimidad real cobra mucho más valor. Esta persona cree que aún tiene el control. Piensa que puede manejar la distancia con lógica, con disciplina emocional. Pero el contexto interno le está desmontando esas defensas poco a poco. Hay recuerdos muy concretos, un gesto, una risa, una sensación de hogar, que regresan con fuerza. Y lo que antes parecía un simple recuerdo se convierte en una carencia evidente. La mente intenta negociar. Se dice que todavía no es el momento.
que quizá debería esperar, que tal vez tú ya no quieres saber nada. Pero el impulso psicológico del nuevo comienzo no entiende de excusas. Cada día que pasa sin resolverlo aumenta la presión interna. Se forma una contradicción insoportable. Por un lado, quiere construir un año mejor. Por otro, siente que algo esencial falta, como si intentara avanzar cojeando. Esa fricción empieza a desgastar el orgullo, porque guardar silencio no es neutral. Requiere energía, muchísima, y sostener una postura artificial termina agotando. Al iniciar un ciclo, la energía debería destinarse a crear, a construir, a avanzar, no a reprimir sentimientos. Por eso, romper el silencio empieza a parecer la opción más lógica. No por debilidad, sino por supervivencia emocional. Para comprender por qué el acercamiento se vuelve casi inevitable, conviene entender un principio psicológico profundo. Jung hablaba de una ley natural de compensación. Todo extremo, tarde o temprano, genera su contrario. Como un péndulo. Cuanto más lejos se impulsa hacia un lado, con más fuerza regresa. Lo mismo ocurre con el silencio extremo. No es estabilidad. Es tensión contenida. Cuanto más tiempo esta persona ha intentado mantenerse distante, más presión interna ha acumulado. Imagina una banda elástica que se estira cada día un poco más. Desde afuera solo parece que la distancia crece. Pero en realidad, lo que aumenta es la fuerza del retorno. Cada intento de orgullo por alejarse genera una fuerza opuesta que exige cercanía. Y ahora esa banda está al límite. El inicio del año actúa como un catalizador. Debilita el control del ego. Mantener la máscara de indiferencia empieza a costar demasiado. Emocionalmente, está cansado o cansada. Muy cansado. Dentro se libra una lucha constante. Por un lado, la identidad que construyó para protegerse, no necesito a nadie, estoy mejor solo. Por otro, una voz mucho más profunda que susurra lo contrario. Que reconoce la ausencia. Que siente la falta de hogar. Durante meses el orgullo ganó usando distracciones y excusas racionales. Pero el orgullo no es infinito. Se agota. Siempre se agota. Llega un momento en que la resistencia no cae por falta de amor, sino por cansancio. Simplemente ya no hay fuerzas para seguir fingiendo. Y cuando eso ocurre, aparece una grieta. Una pequeña rendija por donde entra la verdad. El colapso rara vez es dramático. No sucede con grandes declaraciones. Sucede en silencio. En una noche de insomnio. En una tarde vacía. En un sueño donde reapareces. En esos momentos, las defensas bajan. Y se da cuenta de algo revelador. Evitarte requiere más esfuerzo que acercarse. La mente siempre busca el camino que menos energía consuma. Y ahora mismo, lo más costoso es mantenerse lejos. Lo natural empieza a ser el reencuentro. La frialdad forzada comienza a transformarse en necesidad de calor emocional. Porque nadie puede negar indefinidamente una conexión profunda. Y es importante que entiendas algo fundamental. Este proceso no depende de que hagas nada. No necesitas convencer, ni perseguir, ni forzar. De hecho, cualquier presión externa solo reforzaría su resistencia. El cambio debe nacer desde dentro, desde su propio cansancio, desde su propia saturación. Necesita sentir completamente el peso de la distancia hasta que ese peso se vuelva insostenible. Y los nuevos comienzos hacen exactamente eso, obligan a enfrentar la verdad. La ilusión de autosuficiencia se desmorona. Se hace evidente que la independencia absoluta es fría y vacía. Que la conexión no es debilidad, sino necesidad humana. Y cuando la resistencia finalmente cae, solo queda lo esencial. El sentimiento desnudo. Sin excusas. Sin orgullo. Y ese sentimiento apunta en una sola dirección. Hacia ti. Mientras el ego se desgasta tratando de sostener la distancia, ocurre algo más profundo todavía.
Un segundo proceso empieza a moverse en silencio. Y, paradójicamente, es aún más poderoso que el cansancio emocional. Porque no mira hacia atrás. Mira hacia adelante. Podríamos llamarlo la nostalgia de lo que aún no ha sucedido. Normalmente relacionamos la nostalgia con recuerdos, con momentos pasados que quisiéramos revivir. Pero en etapas de reinicio, como el comienzo de un año, la mente no se enfoca tanto en el ayer, sino en el mañana. Empieza a imaginar, a proyectar, a planificar. Y es ahí donde aparece una sensación inesperada. Un dolor extraño. La sensación de echar de menos, un futuro que todavía no existe. Cuando esta persona visualiza los próximos meses, sus planes, logros, viajes, celebraciones o simples domingos tranquilos, nota algo inquietante. La escena parece incompleta, como si faltara un personaje esencial. Puede imaginar éxito, estabilidad, movimiento, pero todo se ve descolorido, sin vida, como una fotografía sin contraste. Entonces comprende algo que no esperaba. No es suficiente con que todo salga bien si no hay alguien con quien compartirlo de verdad. El problema no es el escenario, es la ausencia. Intenta sustituirte mentalmente. Coloca amigos, citas nuevas, distracciones pasajeras. Pero nada encaja. Todo se siente artificial, forzado, superficial. Porque la profundidad emocional que experimentó contigo no se replica tan fácilmente. Y esa comparación ocurre de forma automática. Cada nueva interacción parece más ligera, más vacía, como si faltara resonancia. Ahí es cuando surge una emoción más cruda, más primaria. El miedo. No el miedo a perder el pasado, sino el miedo a perder definitivamente la posibilidad de un futuro contigo. Durante meses, esta persona pudo permitirse la distancia porque, en el fondo, creía que tú seguirías ahí. Como una certeza silenciosa, como una puerta que siempre permanecería entreabierta. Tu presencia era su red de seguridad emocional. Pero el inicio de un nuevo ciclo cambia las reglas. Porque entiende que tú también estás cambiando. Que tú también puedes comenzar de nuevo. Que tú también puedes cerrar capítulos. Y esa posibilidad lo sacude. De pronto aparece una idea incómoda. ¿Y si esta vez soy yo quien llega tarde? ¿Y si decides seguir adelante sin mí? ¿Y si alguien más ocupa mi lugar? Ese pensamiento genera vértigo. Porque perder algo por decisión propia es una cosa. Pero perderlo porque ya no está disponible es otra muy distinta. Y aquí entra en juego un mecanismo muy humano. Las personas reaccionan con mucha más intensidad ante la amenaza de pérdida que ante la promesa de ganancia. No nos movemos tanto por lo que podemos obtener. Nos movemos por lo que tememos perder. Hasta ahora, esta persona sentía que controlaba el tiempo. Creía que podía acercarse cuando quisiera. Como si la conexión estuviera en pausa. Pero empieza a intuir que el tiempo no espera. Que las oportunidades no son eternas. Que tu paciencia no es infinita. Y esa sospecha transforma la calma en urgencia. La idea de que tu vida continúe sin su presencia, o peor aún, que alguien más ocupe ese espacio emocional, se vuelve insoportable. Lo que antes era, puedo escribirle cuando quiera, ahora se convierte en, tengo que hacerlo antes de que sea tarde. La percepción del tiempo cambia. Los plazos se acortan. Lo que parecía algo lejano empieza a sentirse inmediato. Casi urgente. Como si el tren estuviera a punto de partir y esta fuera la última llamada. Este miedo actúa como un ácido que disuelve el orgullo. De repente ya no importa quién tuvo la razón. Ni quién se equivocó. Ni quién cedió primero. Esas batallas pierden relevancia. Porque hay algo más importante. No quedarse fuera de tu historia. La necesidad de pertenecer pesa más que la necesidad de ganar. Además, al proyectar el futuro, se enfrenta a otra verdad incómoda. Reconoce que muy pocas personas entienden su mundo interior como tú lo hacías.
Construir una conexión nueva desde cero requeriría tiempo, energía, vulnerabilidad, y aún así no garantizaría la misma profundidad. Y el inconsciente busca eficiencia. ¿Por qué empezar de nuevo con alguien desconocido si ya experimentó un vínculo auténtico contigo? Desde esa lógica emocional, el camino más directo hacia la plenitud no es reemplazar, es recuperar. No cambiar de persona, sino corregir la dinámica con la persona correcta. Así se forma la tormenta perfecta. Por un lado, el ego agotado que ya no puede sostener la máscara. Por otro, el miedo a un futuro gris sin ti. Dos fuerzas empujando en la misma dirección. Desde atrás, el cansancio. Desde adelante, el vacío. Y ambas lo conducen hacia el mismo punto, el acercamiento. Lo más interesante es que nada de esto depende de que hagas algo. De hecho, cuanto menos persigas, más fuerte se vuelve el proceso interno. Tu silencio, tu dignidad, tu enfoque en tu propio crecimiento. Eso es lo que más impacto genera. Porque mientras tú avanzas, se vuelve evidente que podría perderte. Y esa posibilidad enciende todas las alarmas. Cuanto más te eliges a ti, más real se vuelve para esa persona la idea de quedarse fuera. Y esa es la chispa que termina rompiendo el silencio. El detonante ya está activo. La decisión se está gestando. La cuenta regresiva comenzó sin que nadie la anunciara. Y ahora entramos en el punto más intenso de toda esta experiencia. El instante en que deja de ser teoría o reflexión psicológica y empieza a manifestarse en la realidad. Hasta ahora tal vez has estado esperando, observando, dejando que el tiempo haga su trabajo. Pero lo que viene ya no es solo energía moviéndose en silencio. Es acción. Sin embargo, para que el desgaste interno de la otra persona se convierta en una acción real hacia ti, no basta con que su resistencia caiga. Tiene que ocurrir algo también en ti. Un ajuste silencioso. Un movimiento interior. A ese instante se le puede llamar punto de giro. Es el momento en que dejas de esperar desde el miedo y decides regresar a ti. Dejas de mirar la puerta y comienzas a mirar tu propio camino. En las dinámicas emocionales existe una regla simple. Dos personas no pueden ocupar simultáneamente el mismo lugar energético. Si una persigue, la otra se aleja. Si una necesita, la otra se protege. Mientras tú mantengas la postura de quien aguarda y anhela, sin darte cuenta empujas a la otra persona al papel contrario. Se crea un juego de polaridades. Y ese juego solo cambia cuando alguien suelta. Imagina que entre ustedes hay una cuerda. Durante mucho tiempo has estado tirando de ella con pensamientos constantes, expectativas, dudas, miedo a perder. Esa tensión, aunque invisible, sostenía la dinámica. La otra persona sentía tu tirón, y eso le daba seguridad. Porque sabía que seguías ahí. Sabía que no se iba a caer. Pero piensa qué sucede cuando dejas de tirar. Cuando sueltas. Cuando simplemente aflojas la mano. La otra parte pierde el punto de apoyo. Se queda sin la resistencia que le mantenía estable. Y ese vacío genera vértigo. Para el ego, ese vacío asusta. Pero para el alma, atrae. Porque donde antes había presión, ahora hay espacio. Y el espacio tiene una cualidad magnética. Al retirar tu energía de la espera, creas una ausencia que empieza a llamar. Dejas de ser quien pide atención. Y te conviertes en quien irradia presencia. Es un cambio sutil, pero enorme. Si has sentido esta etapa con tanta intensidad en el pecho, como una intuición persistente, no es casualidad. Cuando la sensación es tranquila y constante, no suele ser fantasía. Es percepción. Pero para que esa conexión se exprese en el mundo tangible, necesitas anclar tu propia soberanía emocional. No basta con comprender la teoría. Debes encarnarla. Tomar una decisión interna. Declarar, aunque sea en silencio, ya no voy a vivir esperando. Porque en el momento en que eliges avanzar, envías un mensaje muy claro al inconsciente de la otra persona. Un mensaje que dice: estoy siguiendo mi camino,
contigo o sin ti. Y curiosamente, no hay nada que active más el instinto humano que sentir que algo valioso puede desaparecer. La seguridad adormece. La libertad despierta. Cuando alguien percibe que ya no es el centro de tu mundo, surge el deseo de acercarse otra vez. No por obligación, sino por atracción. Por eso es tan importante dejar atrás la posición del mendigo emocional, quien pide migajas de atención, y adoptar la postura del imán, quien simplemente es, y por eso atrae. Si realmente deseas un cambio profundo, puedes convertir esa decisión en un pequeño ritual consciente. Escribe, declara, afirma tu disposición a empezar de nuevo. Una frase sencilla basta. Algo como, acepto este nuevo comienzo. Parece simple, pero la palabra escrita tiene poder simbólico. Al hacerlo, observa tu cuerpo. Muchas personas sienten alivio, como si los hombros se aflojaran, como si se liberara peso. Esa es la señal de que soltaste, de que dejaste de pelear con lo que no controlas, y empezaste a colocarte en el lugar del creador de tu experiencia. Después de ese gesto interno, algo cambia. La ansiedad disminuye. El miedo al resultado se transforma en curiosidad. Ya no preguntas, ¿volverá? Empiezas a pensar, veamos qué trae la vida. Y paradójicamente, esa falta de apego acelera los acontecimientos. Porque la libertad resulta tremendamente atractiva. Cuando la otra persona percibe, aunque no sepa explicarlo, que ya no dependes emocionalmente, siente la necesidad de acercarse. Como si quisiera recuperar órbita. Has activado la atracción al desactivar la necesidad. A partir de ese punto de giro, comienzan a aparecer pequeñas señales previas al contacto. Indicadores sutiles. Movimientos invisibles. Antes de que llegue el mensaje, antes de que suene el teléfono, la intención ya se ha puesto en marcha. La energía siempre se mueve primero. El hecho físico llega después. Es similar a cuando sientes la electricidad en el aire antes de una tormenta. Todavía no llueve, pero sabes que algo se aproxima. Tu cuerpo puede percibir esa proximidad. El sistema nervioso es mucho más sensible de lo que creemos. A veces empezarás a notar sensaciones repentinas sin causa aparente. Oleadas de calor en el pecho o en el rostro. Como si algo se activara por dentro. No es fiebre. No es el ambiente. Es una reacción emocional. También puede surgir una inquietud breve, una pequeña ansiedad que aparece de la nada, y luego desaparece, dejando una calma profunda. Como una ola que sube y baja. Curiosamente, esa sensación no siempre nace de ti. A veces es simplemente tu cuerpo registrando que algo se está moviendo en el otro lado. Como si captaras, a nivel sutil, la intención de acercamiento antes de que se materialice. Porque antes del mensaje, siempre existe el impulso. Y ese impulso ya está en camino. Es la emoción de la otra persona, balanceándose entre el temor y el impulso de acercarse. Como están conectados a través de este hilo invisible, tu cuerpo y mente funcionan como un receptor de esa turbulencia emocional. Si aprendes a observar estas sensaciones sin confundirte con ellas, notarás que poseen un timbre propio, diferente de tus emociones habituales. Se sienten como influencias externas que irrumpen suavemente en tu espacio interior. Otro indicio se manifiesta en las coincidencias del día a día. En los días previos a que se rompa el silencio, la realidad parece organizarse para recordarte a esa persona. Su nombre aparece en matrículas, anuncios o conversaciones casuales. Secuencias numéricas repetidas o horas espejo comienzan a aparecer con frecuencia inusual. No se trata de magia genérica, sino de un reflejo simbólico de alineación. Carl Jung describió la sincronicidad como la coincidencia significativa entre eventos y estados internos. Cuando la psique de esta persona se sincroniza con la tuya para acercarse, el mundo exterior refleja ese movimiento invisible. No estás buscando señales. Las señales te encuentran a ti. Los sueños se vuelven especialmente reveladores en esta etapa. Sueños vívidos o lúcidos en los que esta persona aparece, conversa o simplemente te observa, no son casuales. Al despertar,
No hay tristeza por haber soñado, sino una sensación de certeza, como si algo realmente hubiera ocurrido en otro plano. Jung sostenía que los sueños compensan lo que la conciencia reprime. Aquí, la energía contenida de esa persona busca manifestarse a través de tu inconsciente. No es fantasía, son indicios reales de un acercamiento que ya se está gestando. Existe también un fenómeno curioso, la sensación de recibir notificaciones fantasma. Crees oír tu teléfono vibrar o recibir un mensaje que no está. Lejos de ser un error, esto muestra que tu sistema nervioso ha captado la intención de comunicación. Quizá escribió y borró un mensaje, o simplemente consultó tu perfil. Esa acción deja una onda energética que tu mente percibe antes de que la acción se materialice. Finalmente, el cambio más sutil ocurre en tu flujo mental. De pronto, los pensamientos obsesivos sobre esa persona se disuelven, reemplazados por una sensación de presencia cálida. Mientras realizas cualquier actividad cotidiana, sientes su cercanía etérea. La ausencia ya no provoca ansiedad, sino acompañamiento silencioso. Esto indica que la otra persona ha regresado, aunque sea solo energéticamente, ha dejado de huir y ha centrado su atención hacia ti. Cuando percibes esa calma acompañada, sabes que la barrera interna se ha quebrado. Lo que sigue es la manifestación tangible, que probablemente aparecerá de manera natural, sin artificios, como si la separación nunca hubiera existido. No son coincidencias, son pruebas de que la gravedad emocional está haciendo su trabajo y que el nuevo comienzo está en marcha. Es crucial ajustar tus expectativas sobre cómo se manifestará el contacto. La mente suele imaginar grandes gestos románticos, cartas emotivas, confesiones dramáticas, escenas de película. Sin embargo, la realidad psicológica funciona distinto, especialmente tras un periodo de distancia y silencio. El primer acercamiento raramente es ostentoso. Suele llegar con discreción, con pasos pequeños, un mensaje casual, un breve ¿cómo estás?, una reacción mínima en redes. Esa sencillez no refleja falta de emoción, sino cautela. La persona está tanteando el terreno, evaluando si aún existe un espacio seguro para acercarse. Quien realmente siente algo suele regresar en silencio, con vulnerabilidad, sin hacer ruido. Por eso, lo importante no es la magnitud del primer gesto, sino cómo lo recibes tú. Una respuesta serena, centrada y abierta establece el tono para algo más auténtico y equilibrado. El nuevo comienzo no se basa en el drama, sino en la calidad de tu presencia y tu estabilidad emocional. Si respondes desde tu claridad interior, confirmas la conexión y creas un espacio para que florezca algo diferente, más maduro y profundo. Así, la verdadera conclusión de este proceso no reside únicamente en que la persona vuelva, sino en que el reencuentro ocurra en un nivel distinto. Aquí no termina el silencio, aquí comienza una forma nueva de conexión.